Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos haciendo una pequeña aplicación que podría servir o ayudar ahora que estamos en esta época de la pandemia. Básicamente es un control de temperatura en tiempo real, pero que podría aplicarse al control por ejemplo, la fiebre, ¿no? Y esto se podría hacer con los otros síntomas del COVID y que nos podría dar alertas en tiempo real sobre el estado de salud de una persona. Em, ¿Por qué es importante o por qué es de repente una opción muy buena poder hacer este tipo de prototipo? Es que, como sabrán, los hospitales están repletos, están llenos. Entonces, muchos pacientes, muchísimos, están en casa. Entonces, tener un control de temperatura o bueno, un control de fiebre y de síntomas desde casa nos ayudaría a poder facilitar este trabajo. Y es que en realidad el Internet de las Cosas lo que hace es prevenir, básicamente, ¿sí? Entonces, la idea principal es que desde casa los familiares y los hospitales o los doctores tengan también en tiempo real cómo están los síntomas de los pacientes, de tal forma que si hay algún síntoma que sea fuera de lo normal, entonces inmediatamente podrían tomar acción o los profesionales, que serían los médicos, etcétera, o la misma familia, ¿no? Dependiendo de cómo va evolucionando estos síntomas. Entonces, es quizás muy simple la parte de la electrónica, pero todo lo que conlleva a poder tenerlo a la mano es donde quizás está lo bonito. Bueno, les explico rápidamente. Lo que se tiene por una parte es un fotón, que es un microcontrolador de particle. Sí, lo que nos hace es que podemos controlarnos o podemos conectarnos vía Wi-Fi. También lo podría hacer un ESP o un módulo de Wi-Fi Arduino. Pero lo bonito es que este es pequeño, así que es eh, muy práctico. Y por otra parte tenemos este sensor de temperatura. Sí, es un DS que lo podríamos utilizar, por ejemplo, en cualquier parte corporal, ¿no? En donde normalmente se puede medir en las axilas, etcétera. O también se podrían utilizar otros sensores, no hay ningún problema. Tenemos también aquí el control en tiempo real que se está haciendo con Adafruit, y lo que nos hace es la temperatura, ¿no? Nos bota la temperatura actual en tiempo real. Eso también se puede controlar, no hay ningún problema por cada cuánto tiempo nos puede botar. Y en la parte del celular tenemos una aplicación que se llama Pushballet, que lo que hace es mandarnos precisamente estas notificaciones cuando las temperaturas hayan pasado sus niveles. Entonces lo que nosotros hemos programado, o bueno, lo que se ha programado, es básicamente tener tres estados, ¿no? Una temperatura normal, eh, de ahí tener una temperatura eh, que esté subiendo, un aumento de temperatura, y ya obtener una temperatura alta, ¿sí? Como podemos observarlo aquí. Entonces la idea es que todo esto se vaya monitoreando y cuando tengamos una temperatura alta o haya sobrepasado lo que debería ser de lo normal, eh, lo- esto va a llegar una notificación directamente al celular de la familia, del hospital, y podría considerarse como una emergencia. Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona. En estos momentos, en esta parte tenemos la llegada de los datos y en esta parte tenemos el gráfico que nos dice la variación de temperatura, ¿sí? Entonces yo he puesto valores para que no tan reales, para que se pueda hacer más práctico la visibilización. Entonces voy a empezar a calentar un poquito y ahí vemos cómo va subiendo un poco la temperatura. Y cuando pase los 30 grados, que está dentro de la programación, lo que va a pasar es que nos va a llegar un mensaje. Ahí ya vamos viendo que ya está llegando a los 29. ¿Sí? Y ya vamos a llegar a los 30. Y cuando nos llegue a los 30, nos va a llegar un mensaje, una notificación. Ahí estamos en los 30 y ya nos va a llegar una notificación.
Ahí tenemos. Ahí tenemos la notificación que nos dice la temperatura es de 30 grados. Y ahí tenemos que está subiendo. Nuevamente. Y nos va a enviar siempre y cuando exceda, ¿no?, esta temperatura. Y ya cuando baje también nos dejará de enviar notificaciones. En estos momentos, si nos damos cuenta, todavía nos está enviando justo en 30 grados. Y aquí podemos ver que ya va a empezar a bajar. Voy a dejar un costado el... Y aquí vemos que, por ejemplo, hace un segundo la temperatura ya ha bajado nuevamente. Ya está bajando. ¿Sí? Y vamos a ir a la aplicación. Y ahí vemos. Entonces ya cuando descienda de los 30 nos va a dejar de enviar mensajes y significa que la temperatura está estable. Entonces aquí podemos ver que el cambio, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado de, de pasar a temperatura estable, aumento de temperatura, y ahora tenemos lo que es temperatura alta. Y miren, baja a 29 y tenemos nuevamente aumento de temperatura, es decir, que la temperatura está aumentando, pero no es alta. Y dejaron de mandar los mensajes, las notificaciones. Entonces, básicamente es todo, es eso la idea. Y bueno, si se desea replicar o se desea hacer algo en casa para las personas que lo necesiten, es un buen método para poder controlar y prevenir en general las enfermedades y los síntomas. Bueno, muchas gracias. Si les gustó, pues ahí comenten si tienen dudas. Dejen un like si es que desean los códigos, etcétera. Gracias, hasta pronto.